participantes, es un honor para mí estar nuevamente con ustedes, tocando un tema que yo sé que es de bastante importancia en El Salvador y que ha sido bastante problemático y lleno eh, de, y de ocurrencia de muchos eventos, siendo El Salvador entonces probablemente el único país en el mundo que ha prohibido la explotación de la minería metálica. Y en esto creo que he tenido yo alguna participación porque alrededor del 2006 me enteré de que estaban preparando o estaban presentando ya el permiso para explotación de la mina El Dorado allá en el departamento eh, no, no es Cucatán, es, bueno, la cosa es que en el norte del país, por Irobascoa. Entonces, en esa época, yo ya tenía por lo menos 15 años de estar trabajando en problemas de las minas. Primero empecé trabajando en eso en Canadá y luego cuando vine aquí a trabajar en Ohio University, tenemos aquí un problema serio con el drenaje ácido de las minas de carbón. Entonces estaba bastante enterada de todos los impactos que podía producir la minería. Considerando que El Salvador es un país tan pequeño que tenemos los ríos del norte del país generalmente son de muy poco caudal, entonces contaminar esos ríos iba a ser un gran problema para todas las comunidades en esa zona. O sea que el precio que había que pagar por extraer el oro iba a ser demasiado grande. Entonces yo empecé a dar una serie de seminarios en esa época sobre el impacto ambiental de las minas, ¿no? Con el tiempo, pues, y gracias a la labor de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y diversas organizaciones que se enfocaron en tratar de impedir que se produjera ese problema de la explotación minera, entonces, finalmente se emite una ley pues que no permite la explotación minera, ¿no? Al menos de metales. Años después, hace como unos 2 años, la Mesa Nacional contra la Minería me pidió que evaluara un reporte de una compañía de biosistemas que había hecho un informe para el Ministerio de Economía sobre la situación de las minas en el distrito minero del este del país. Entonces, aquí lo que voy a presentarles es más o menos un resumen de diferentes cosas. También hay organizaciones como CEICOM, por ejemplo, que también ha hecho trabajo en la parte de la minería. Y entonces hay bastantes argumentos ahorita que nos permiten ver cómo está la situación de la contaminación por la minería en El Salvador. Voy a compartir pantalla ahorita con ustedes para que empecemos a hablar más sobre esto. Entonces, en esta charla primero vamos a hablar de los antecedentes, o sea, hablar de los tipos de mina, los efectos de la explotación minera, y vamos a hablar de la característica y estado actual de las 15 minas abandonadas en el oriente del país. Vamos a hacer un análisis de los estudios de agua, sedimentos y escombreras o rocas y sedimentos de desperdicio y los suelos de las minas abandonadas. Vamos a ver qué cuencas de qué ríos han sido afectadas y otros posibles problemas relacionados con aguas transfronterizas, por ejemplo. En el momento que yo hice este trabajo para la mesa, prácticamente lo que se quería era saber cuál sería un buen protocolo para cierre y remediación de la mina. Entonces, voy a hablar un poquito también sobre eso y nuevamente entonces, finalmente entonces las conclusiones. El origen de las ¿por qué tenemos minas en El Salvador? Tenemos minas porque tenemos volcanes. Y tenemos realmente dos cadenas montañosas. Una, la cadena montañosa principal activa, que es donde tenemos los volcanes de Santana, San Salvador, San Miguel, etcétera. Pero también tenemos un volcanismo que le llamamos volcanismo detrás del arco, que son ya los volcanes
algunos de ellos ya inactivos que están localizados en la parte más al norte del país y que realmente están relacionados con la tectónica del área, o sea, porque tenemos la falla del Motagua y tenemos la corteza moviéndose hacia el este en la corteza del Caribe, entonces se crían zonas de ruptura. Otra vez, si ustedes toman una tela y le empiezan a jalar por los dos lados, van a crear una fractura, ¿no? Entonces, en esas fracturas, entonces, puede haber flujo de fluidos del interior de la corteza que finalmente pueden entonces producir los depósitos minerales. Y esa es la razón por la cual tenemos depósitos minerales. No solo en El Salvador, sino que prácticamente en todo Centroamérica tenemos el cinturón del oro de Centroamérica que realmente ha sido problemático y que se ha descubierto realmente después de la teoría tectónica de placas, aunque ya tenemos minas en explotación en el pasado, ¿no? Pero de por qué las minas se producen, todo lo sabemos mejor ahora, después de que se descubrió la teoría tectónica de placas y se entiende mejor cómo se producen los depósitos minerales. El problema con esto de explotación de las minas es que pueden producir metales potencialmente peligrosos en el ambiente. Sabemos que metales pesados como el plomo, el cadmio, el zinc, etcétera, se pueden producir durante la explotación minera y además también el arsénico, que es realmente característico de los depósitos minerales. Tenemos dos tipos en general de depósitos minerales, uno que está más relacionado con el sistema magmático, que se forman realmente en la raíz íntima de los volcanes, de los fluidos que expelen directamente del magma y que se cristalizan y pueden producir los depósitos porfiríticos que le llamamos, y muchas veces depósitos polimetálicos. Son minas bien características que se relacionan íntimamente con el magma. Por otro lado, tenemos los depósitos hidrotermales que están relacionados con el agua que rodea las cámaras magmáticas. A esa agua se incorporan los gases emanados por el sistema magmático y se pueden lixiviar entonces de las rocas metales que nuevamente cuando se acercan a la superficie por los cambios de presiones, especialmente a lo largo de fallas, pueden entonces producir la precipitación de minerales, ¿verdad? Estos están normalmente ocurriendo a unos pocos kilómetros de profundidad en la corteza, o sea, muchas veces del orden de 1 kilómetro o algo así, ¿no? O sea que son realmente depósitos realmente someros. Estos son los que a nosotros nos interesan porque son los que tenemos que ocurren en El Salvador realmente. La mayoría de los depósitos que se han identificado están en esa zona. Aquí tenemos un esquema. Si este es la cámara magmática, entonces esta zona de aquí, bien cerca de la cámara magmática, sería aquella en la cual se podían formar los depósitos que se forman directamente de la emanación del magma. Por otro lado, podemos tener lo que comúnmente llamamos depósitos epitermales, que se forman más cerca de la superficie, como mencionábamos antes, o sea, debido a que eso precipita realmente de los fluidos que están circulando en la corteza y que entonces tienen las condiciones apropiadas para producir el oro, por ejemplo. O sea, el cambio de presión, el cambio de temperatura hace que se formen esos minerales. Y una cosa bien interesante, por ejemplo, generalmente tenemos el oro asociado también con arsénico, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? La razón es porque cuando la arsenopirita precipita, la arsenopirita es un mineral de hierro y de arsénico, entonces, y de sulfuro, obviamente. Entonces, cuando precipita, crea las condiciones redox y de pH adecuadas para la precipitación del oro. O sea que por eso ocurren las dos cosas al mismo tiempo. O sea que la precipitación de la arsenopirita buferea, en otras palabras, las condiciones redox y de pH para poder para poder precipitar el oro. Aquí tenemos algunos ejemplos.
También podemos tener, por ejemplo, precipitación de minerales de mercurio, como el cinnabar, y otros muchos, como el que provienen del wolframio, por ejemplo. ¿Cómo los estudiamos? Bueno, generalmente en geología hacemos mucho uso de las inclusiones fluidas. O sea, dentro de estos minerales pueden haber remanentes, pequeños remanentes de líquido que precipitó estos minerales. Eso se estudia y se puede saber más entonces sobre la composición original de los fluidos que estaban circulando en el área. También existe otro tipo de depósitos, y esto es nada más como una curiosidad, que son depósitos aluviales o los depósitos minerales de placer, que también se llaman, y eso se producen cuando, digamos, la veta mineral es erodada, por ejemplo, y finalmente llega a los ríos. Por eso recuerdan ustedes que en el pasado, en California, lo común era que fueran a buscar el oro en los ríos, ¿no? Porque el material erodado contenía entonces minerales de oro o oro y otros minerales, y entonces cuando llegaba al río y el río circulaba, ahí podían ellos atrapar las pepitas de oro. O sea, ahora, el problema, como decíamos, es que tenemos un problema ambiental debido a la cantidad de metales pesados y de arsénico que se puede generar. Y que además tenemos otro problema, y es que la población del mundo se ha ido incrementando y incrementando, y entonces la demanda de los recursos minerales, de los metales, es cada vez más grande, ¿no? Pero el impacto ambiental realmente depende de muchos factores. Por ejemplo, qué procedimientos mineros se están utilizando. Por ejemplo, el oro se podía extraer utilizando mercurio, o se podía separar más bien utilizando mercurio, o se puede separar utilizando cianuro. Y además el tamaño de las operaciones, ¿no? Si estamos hablando de una mina bien grande, el impacto va a ser mayor que si estamos hablando de una mina pequeña. Sin embargo, a menudo, especialmente en el presente, el impacto de la minería pequeña, o sea, o la minería artesanal, que se llamaría, como por ejemplo la minería que se lleva a cabo en San Sebastián, en El Salvador, donde la gente saca las rocas y después las separa por medio de mercurio, etcétera, en condiciones bastante precarias. Eso también produce montones de problemas ambientales, quizás todavía más importantes que los que se producirían en una operación industrial. Yo estuve en Colombia hace un par de años dando un seminario sobre metales pesados y drenaje ácido de minas, y pude ver, por ejemplo, que en Colombia la mayor parte de las operaciones de extracción de oro no son compañías grandes, sino que son pequeñas compañías mineras que todavía están extrayendo el metal por medio del mercurio, aunque realmente eso lo ha prohibido y el gobierno, pero están ahorita tratando de que la gente sustituya esas metodologías. Las condiciones hidrológicas locales son muy importantes también, porque en la explotación minera también se tiene que usar mucha agua. Las cantidades de agua son muchas veces la cantidad de agua que utilizamos, por ejemplo, para fines domésticos. Y además, si va a ser una mina subterránea, usted no va a explotar la mina subterránea con agua dentro, ¿no? Tiene que desaguarla. Y al desaguar la mina, al sacar el agua de los túneles, también baja la tabla de agua y va a afectar a los acuíferos que están alrededor, ¿no? Del clima. Las reacciones químicas en general son más rápidas cuando la temperatura es mayor, ¿no? O sea que si tenemos un clima cálido, puede haber un poco de más producción de drenaje ácido o de otras reacciones químicas que en un clima más frío. Los tipos de roca, porque tenemos rocas que tienen alguna capacidad de neutralización. Por ejemplo, rocas que contienen carbonatos, como las calizas, por ejemplo. Si existe algún tipo de carbonatos en el ambiente, entonces eso va a ayudar a contrarrestar la acidez que se podría suceder
con la explotación, con el drenaje de ácido y las reacciones de neutralización del azufre. La topografía, por ejemplo, obviamente si estamos en un área plana, la escorrentía superficial va a ser con menor velocidad, etcétera, que cuando estamos en una ladera, pues en una área donde hay un gran gradiente topográfico. Se va a contaminar todas las fases ambientales, el agua, el aire, los sedimentos, pero también tenemos efectos biológicos porque las reacciones químicas que se llevan a cabo con el drenaje ácido de minas son reacciones que están aceleradas por medio de bacterias, o sea, el Thiobacillus peroxidians, por ejemplo, es una bacteria común que participa mucho pero hay otro montón de bacterias que también lo hacen, pero participan mucho en la cinética de estas reacciones. Obviamente eso también trae problemas sociales, problemas ambientales sociales, porque, por ejemplo, en las áreas de las minas, donde hay una mina activa, va a haber una gran actividad económica, ¿no? Sin embargo, desde el momento que se cierra la mina, esa área se muere. Ustedes van a Canadá y a Estados Unidos y van a encontrar un montón de ciudades fantasmas que estuvieron asociadas a alguna mina. Entonces, porque después lo que queda ya para la gente que continúa viviendo ahí es un área contaminada que no ofrece muchas oportunidades de desarrollo, ¿no? Las regulaciones ambientales pueden ayudar, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Protegen el ambiente, pero ¿qué sucede con eso? Obviamente a las compañías mineras no les conviene porque eso incrementa el tiempo y el costo de la minería. O sea, es más, por ejemplo, a raíz de que en 1972 se emitió la ley del agua limpia en Estados Unidos y posteriormente también, o al mismo tiempo, no sé exactamente cuándo fue en Canadá, pero en Canadá y en Estados Unidos empezaron a producirse leyes que realmente entorpecían en cierta forma una explotación minera fácil. Entonces, ¿qué han hecho las compañías mineras de Canadá y de Estados Unidos? Especialmente las de Canadá, se han ido al resto del mundo, ¿no? Así es como en toda Latinoamérica se ha incrementado la actividad minera en los últimos años. Y eso porque obviamente tienen menos problemas, entre comillas, con las leyes ambientales del país, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los productos de la contaminación? Hablamos de que se contamina el aire, se contamina el agua superficial, el agua subterránea, el sedimento, suelo, etcétera, ¿no? Y hablamos de qué es lo que va a estar contaminando. Va a estar contaminando en el procesamiento de los metales, se va a producir también la contaminación. O sea, de que porque, como ustedes saben, cuando están explotando la mina, y sacan el material y todo, también se va a producir, por ejemplo, polvo que va a ir al aire y ese polvo puede contener todos esos metales pesados. Si se está haciendo el procedimiento con cianuro, entonces también va a haber contaminación de cianuro en el agua, en el aire y en todas las diferentes fases, ¿no? Si hablamos de los túneles subterráneos, existe también ahí el problema de los gases. Por ejemplo, el radón. En un área volcánica el radón es bastante común, entonces la gente puede estar expuesta a radón en esos promontorios, en esos túneles. La roca de desperdicio que se deja normalmente, aunque últimamente las compañías minerales están trasladando de regreso el material el material de desperdicio, lo están enterrando de nuevo en los túneles y de esa manera pues aminoran un poco el problema, pero de todas maneras en el pasado tenemos muchas cerritos ahí de materiales
de desperdicio que contienen metales pesados y que se están exiliando de ahí. En El Salvador, particularmente en esas minas que están en el este del país, es muy común encontrar ese tipo de promontorios, y lo más triste es que la gente incluso cultiva en esas áreas alimentos. En fin, también cuando hacen la explotación minera y preparan el material, lo tienen que moler a que quede realmente bien fino para poder después aplicar los diferentes procedimientos de separación del oro. Es el desperdicio de ese material bien fino que se llaman los relaves. Entonces lo ponen normalmente en pilas, en lagunitas de sedimentación, que normalmente están cubiertas con agua, pero con el tiempo, cuando ya abandona la mina, eso se va a poder exponer al aire. ¿Y cuál es el problema de exponer al aire? El problema de exponer al aire es de que al aire y al agua es que las reacciones de oxidación de los sulfuros para producir el ácido sulfúrico y el drenaje ácido de minas necesitan agua y aire para producirse. Entonces, si yo lo pongo debajo del agua, obviamente ahí no va a haber mucho oxígeno, entonces no se va a producir el drenaje. Pero eso nada más es un paso transitorio, porque cuando ya abandonan la mina, ya eso no puede continuar, ¿no? Además, de esa manera se pueden contener las aguas superficiales, las aguas subterráneas y sobre todo también el sedimento y el suelo, ¿okay? Porque muchas veces pensamos en que el agua no tiene nada, estamos perfectos, estamos felices. Sin embargo, como saben bien los biólogos, no es simplemente el agua. El sedimento y el suelo también tienen que estar libres de metales pesados, o no vamos a recuperar la vida acuática o la vida terrestre como realmente deseamos. En la generación de drenaje ácido de minas, que es prácticamente uno de los problemas más serios, que se producen en todos los materiales que dejamos atrás en la explotación minera, en las colas o los relaves, las estructuras mineras, como los grandes en la mina, porque las minas pueden ser de dos tipos, de cielo abierto o subterráneas. Las minas de subterráneas tienen que desaguar la mina para poder explotarla, pero también en la de cielo abierto tienen que desaguar, porque si el agua está más arriba del hoyo que se excava, obviamente hay que desaguarla para poder sacar el mineral, ¿no? Y las minas de cielo abierto son bastante tristes, porque en este caso le vuelan todo el cucurucho de la montaña y dejan un gran hoyo, ¿verdad? Una gran depresión en la corteza terrestre, que además puede producir drenaje ácido y puede tener impactos tremendos en el ambiente, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto va a haber de drenaje ácido o cuánto no va a haber de drenaje ácido? Depende no solo de la mineralogía de las rocas, sino también de la disponibilidad de agua y de oxígeno, obviamente. Entonces, hay maneras de predecir si una roca va a producir, en un área va a producir drenaje ácido, no, y hay maneras de hacer, ¿cómo se llama? Experimentos en el laboratorio con las rocas para determinar cuál es el potencial para producir drenaje ácido que la roca tiene, ¿no? Y esto es bien importante antes de poder realizar una explotación minera, ¿no? Pero, por lo general, aunque haya alcalinidad, el problema es que los sedimentos siempre van a estar contaminados, porque sí se produce drenaje ácido, pero la misma roca tiene la capacidad de neutralizarlo, pero para eso va a tener que precipitar, por ejemplo, hidróxido de hierro o sulfatos de diferentes tipos, y esos materiales van a ir al fondo del sistema acuoso o del río, de lo que sea, y ahí van a quedar afectando a toda la cadena biológica. O sea, de que el hecho de que la mina tenga capacidad de neutralizar el ambiente, que haya suficiente alcalinidad, no quiere decir de que no va a haber problemas ambientales, porque otra vez
puede ser el pH y la composición del agua bien, pero si el sedimento está contaminado, no nos sirve de nada. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hay entre 20,000 y 50,000 minas que están produciendo drenaje ácido de minas. Esto obviamente impacta miles de kilómetros de ríos, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de contaminantes como el arsénico, el cadmio, el cobre, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, en la explotación minera prácticamente la preocupación más grande. Y por esa razón es que, como les decía, es que se ha enfocado más en otros lados. Esta que tienen aquí es una vista, una foto de la mina de Pozos de Caldas en Brasil. También se llama Osamu Osumi. Yo estuve trabajando en el 2010 en esta mina con la Universidad de Minas Gerais y también con la oficina de cosas la que se encarga de todos los problemas nucleares en Brasil, porque esta fue la primera mina que se explotó en Brasil para sacar uranio y poder producir plantas nucleares en Brasil, ¿no? Sin embargo, la mina no solo contiene uranio, sino que también contenía sulfuros y como consecuencia tenemos un problema serio también de drenaje ácido de minas en esta mina que está afectando el ambiente. O sea que el precio realmente de esa energía que se ha obtenido de aquí es mucho más alto de lo que se piensa, porque ahorita Brasil gasta muchos miles de dólares en remediar el agua y no han podido evitar un poco de contaminación del agua subterránea. Entonces, y una vez esto sucede, van a continuar con ese problema hasta por cientos de años, ¿no? Se puede generar entonces el drenaje en las operaciones de promontorios de lisiviación, en las colas, o sea, el material fino que queda después de que se separa el mineral, en las rocas de desperdicio, como ya indicábamos, y en las paredes de los hoyos del anfiteatro que queda dentro de la corteza de donde explotaron la mina, en las minas de cielo abierto, ¿verdad? Y obviamente en los túneles, en el caso de la explotación subterránea. Esta es una foto de la Botafora 4, o sea, la pila de roca número 4 en Pozos de Caldas, que es la que está produciendo drenaje ácido de minas. Y entonces el drenaje sale y llega aquí, se descarga aquí en el pie de la pila y después se recoge en una laguna que está en esta región de aquí y después se transporta a una planta de tratamiento donde le agregan hidróxido de calcio, ¿no? Fue un trabajo muy lindo, yo realmente lo disfruté mucho, ese trabajo, y tenemos varios papers que hicimos sobre este problema en Brasil. Obviamente tenemos aquí dos problemas, ¿no? Uno es si, por ejemplo, los materiales son gruesos, por ejemplo, cuando tenemos rocas de desperdicio grandes, de tamaño grande, entonces la circulación de aire y de agua es mayor, porque hay mayor espacio intersticial entre los diferentes segmentos de las rocas, ¿no? Pero si el material es fino, como algunas veces sucede, el material es muy fino, el problema entonces es que hay mayor área de contacto.